En el comercio internacional, cada carga transportada es más que mercancía. Representa el esfuerzo, la inversión y el futuro de tu empresa. En Hanseática, entendemos que la seguridad de tu carga es una de las áreas más sensibles y críticas de tu negocio. Por eso, diseñamos soluciones a medida para proteger cada envío, sin importar el destino. Desde trayectos marítimos, aéreos, terrestres o fluviales, protegemos tu carga en cada trayecto, asegurando operaciones sin interrupciones y estabilidad financiera para tu negocio. Te acompañamos en todo el recorrido logístico, cubriendo operaciones locales e internacionales, desde el punto de origen hasta el destino final, incluyendo depósitos intermedios. También cuidamos tus contenedores frente a riesgos como robo, accidentes o eventos climáticos severos para que nada interrumpa el curso de tu operación. Y ante posibles reclamos por daños o pérdidas de mercancías de terceros, te respaldamos para que tu actividad siga en movimiento, sin pausas ni contratiempos. Nuestro objetivo es que tu carga esté segura en todo momento. Somos tu socio estratégico en la protección de tu negocio, porque cuando tu carga está segura, el futuro de tu empresa avanza con confianza. Protección a medida para empresas en constante evolución. Muy buenos días a todos. Quería saber si me escuchan bien. ¿Me hacen así? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar Moviendo lo Imposible, que titulamos Los secretos de la carga proyecto y el transporte especializado, organizado por Hanseática, aseguradora especializada en los seguros de transporte de cargas internacionales. Hoy vamos a descubrir cómo gestionar las cargas proyectos, esos envíos que parecen imposibles y qué impacto estos provocan en la logística global. Las cargas proyectos, como una explicación marco, como para que ustedes puedan tener de referencia, son operaciones complejas que requieren la planificación, coordinación y soluciones innovadoras. Y hoy contamos con expertos que nos van a poder compartir casos reales y experiencias únicas. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir poder dimensionar este tipo de trabajo. Mi nombre es Sergio Espaciano, soy Business Trainer de Hanseática y mi función hoy es ser moderador de este webinar y cuento con el honor de poder presentarlos en forma genérica y después uno a cada uno de ellos. Primero vamos a tener, por supuesto, a Juan Carlos Crack, que es de Shipway, luego sigue Fernando Bradmash de Grupo Frach, y luego es Landy Salazar de Maersk. Finalmente, Alejandro Ritaco va a estar dándonos, nuestro responsable regional, nos va a estar dando un paneo de por qué es importante tener asegurada la carga proyecto. ¿Bien? Les quiero comentar un poco cómo va a ser la dinámica de la operatoria del webinar, para que ustedes puedan tener en sintonía con la exposición de cada uno de los expertos. Cada moderador, cada ponente va a estar compartiendo un video de un caso real, donde seguramente nos va a estar dando una breve explicación para darnos un marco del caso, para que nosotros podamos tener un entendimiento, y luego yo voy a avanzar con una serie de preguntas como para poder profundizar el caso. Lo que sí tienen disponible en la plataforma, donde van a ver PIR, ustedes ya pueden comenzar a hacer las preguntas que quieran, porque luego al finalizar vamos a poder leerlas en conjunto con el equipo a cada uno de los oradores que ustedes le quieran consultar, a cada uno de los expertos, sobre la temática, como para poder profundizar algún caso que le haya quedado pendiente, alguna situación que necesiten descubrir. Bien, dicho esto, me gustaría presentar ahora al primer ponente, que es Juan Carlos. Juan Carlos es director de Shipway. Él es una persona muy experimentada, capitán de ultramar con más de 40 años de experiencia en el ámbito del comercio exterior. Ha desempeñado cargos digamos, de alta importancia como gerencia general, como es el caso de P&O, de Nedloy Perú y Maersk Argentina. Y actualmente se desarrolla como presidente, como había adelantado, de Shipway, una empresa especializada en lo que es en cargas proyecto, bien, brindando cobertura para Argentina, Bolivia y Paraguay. Ahora, si les parece bien, le damos la bienvenida a Juan Carlos, quien nos va a compartir un caso real sobre Iquique, y te invito, Juan Carlos, a que comiences. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Sergio, y a todo el grupo Hanseática. Este es un evento realmente que consideramos de gran importancia porque nos permite a nosotros
transmitir un poco nuestras experiencias que, digamos, vivimos en sitio, ¿no? No a través de un escritorio, sino en el campo directo. Cuando nos invitó Hanseática y puso el título del webinar Moviendo lo Imposible, nos puso una vara realmente alta, ¿no es cierto? Porque el título por sí mismo genera una expectativa importante para todo el oyente. Así que esperemos estar a la altura. En mi caso particular, buscando algo que realmente generase una cierta expectativa importante, decidí hacerle una presentación sobre unos transportes en donde están contempladas en el mismo proyecto las 3 vías clásicas de transporte terrestre, aéreo y marítimo en una sola operación. Así que los invito a ver el video y después les doy un poco más de detalles relacionados con él mismo. Así que cuando quieran pueden pasarlo. Bueno, esto obviamente es una breve síntesis de un proyecto que duró prácticamente 2 meses. Contempló el transporte de 12 calderas en 12 vuelos consecutivos en el avión Antonov AN-225, que tristemente ya no lo tenemos más en el mercado porque a raíz de la guerra Ucrania-Rusia fue destruido en territorio ucraniano. Lo emocionante de este proyecto, primero, fue descubrir cómo podíamos hacerlo. Había una premura importante de parte de un cliente muy importante también, que tenía un compromiso de tiempos, y obviamente este tipo de logística no es una logística habitual, digamos que fuimos contra lo normal o habitual que hubiera sido mover las cargas desde puerto chileno hasta los sites en Bolivia por terrestre, pero bueno, debido a las inclemencias geográficas y climáticas, el proyecto se demoró y fue necesario cumplir con tiempos comerciales de entrega. Por lo tanto, se diseñó esta operación en particular que implicó, como les dije, 13 medios de transporte. Primero tuvimos que desviar el buque que llevaba las calderas a un puerto específico. Después ver dónde podía bajar con el Antonov, porque el Antonov y más el 225 no puede aterrizar en cualquier aeropuerto. Y finalmente conseguir los equipamientos que demandaba la operación, porque cada caldera era de 156 toneladas. De pronto, Sergio, estoy avanzando un poco sobre las preguntas. Si vos querés Bien, sí, organizarme. me gustaría. Sí, perdón. Sí, perfecto. Sí, te entiendo perfectamente, Juan Carlos. Me di cuenta de que quizás podríamos pimponear y dar una estructura a través de algunas consultas como para que nos puedas dar un mejor entendimiento a quienes no somos Bien. expertos.
¿Qué factores? Una de las preguntas concatenada con la segunda, ¿no? Sería qué factores fueron los que determinaron o que inclinaron la balanza para optar por una logística tan compleja, y luego cómo se llegó a elegir cada puerto o aeropuerto del mundo como para poder llevar este tipo de operación, ¿no? Bueno, un poco mencioné que era un factor tiempos. Este proyecto completo incluía 3 plantas termoeléctricas que debían ser construidas en territorio boliviano. Debido a retrasos en la entrega, sobre todo de las calderas, se tuvo que rerutear 12 calderas para llegar en tiempo y forma por un medio de transporte más rápido. Esto era para cumplir con los tiempos comerciales, porque las penalidades sobre incumplimiento de entrega eran muy fuertes, lo cual era necesario sí o sí generar una mejora en tiempos de entrega final en obra. Eh, las dificultades que, mejor dicho, ¿por qué se eligieron? La carga naturalmente iba a ser transportada al puerto de Antofagasta y de ahí por terrestre hacia los 3 sites de Bolivia. ¿Qué sucedió? Antofagasta ya no tenía capacidad y el aeropuerto de Antofagasta no tenía capacidad para poder recibir al Antonov. Por lo tanto, se ruteó el barco para el puerto de Iquique, donde sí podían manipularse los bultos en lo que era la infraestructura portuaria y conseguir luego también los equipamientos para los trabajos en aeropuerto, para poder cargar el avión. Y el avión sí podía aterrizar en el aeropuerto de Iquique. Y esto finalmente también se aterrizó en el aeropuerto de Chimoré, que es un puerto en el medio de la jungla, en el medio de los montes, en Bolivia, pero sí que tenía la capacidad de recibir un Antonov. Los aeropuertos están catalogados con distintos tipos de niveles de acuerdo a la capacidad de reacción ante imprevistos, sobre todo incendios. Y tienen a raíz de que el Antonov estaba llegando, además de los largos de pista, que por supuesto son súper importantes, tenían que tener los equipamientos habilitados para poder cubrir cualquier necesidad de un foco de incendio y demás con el equipamiento adecuado. Por lo tanto, ambos aeropuertos tuvieron que reforzar esas eh, condiciones. No sé si estoy contestando las preguntas específicamente y si no, avanzo sobre alguna otra, Sergio. No, Juan Carlos, yo creo que está perfecto porque además yo la próxima pregunta que tenía pensada era si había dificultades, cómo las resolvías, y tiene que ver justamente con lo que estás contando con el caso de Antonov, de la pista que tuvo que cambiarse porque la pista no estaba en condiciones o no resistía técnicamente un aterrizaje de un avión de tamaña magnitud, pero cualquier cosa que quieras compartirnos como para poder terminar y desarrollar la explicación, encantado. Mira, uno de los mayores inconvenientes que hubo es que el único avión que tenía capacidad para llevar esta carga era un Antonov 225. No había otro comercialmente disponible. No existe otro hoy día. Ahora, el problema es que en su diseño original, las calderas como estaban construidas y cómo llegaron al puerto de Iquique, es que no entraban en el Antonov. Eh, Como ustedes saben, los aviones es un tubo donde la altura máxima está en el centro, pero en los costados tenemos menor altura. Las piezas, como llegaron al puerto de Iquique, no podían ingresar por los puntos de lifting que tenían a sus costados. Entonces hubo que hacer una adecuación en Iquique, cortando todos los lifting points que tenía y creando nuevos listing points que fueran de quita y pon, digamos, para armarlos para la maniobra de izaje hacia la rampa, sacarlos, cargar, llegar a destino, posicionarlos en la rampa y nuevamente armar esos listing points
para poder posicionarlos nuevamente sobre los carretones hidráulicos. Esa fue una dificultad que obviamente hubo que consensuar con el fabricante, porque se imaginan que levantar 160 toneladas no es algo habitual, y toda esa estructura nueva, ese rediseño tenía que estar con la estructura y la rigidez suficiente para poder ser ejecutado. Por lo tanto, toda la precisión que hubo, tanto en los cortes como en el armado de estos elementos de izaje nuevos, los torques que tenían que tener cada bulón eran milimétricos, digamos, ¿no? O sea, estuvo todo terriblemente estudiado para que no hubiese inconvenientes durante todo el operativo. Así que bueno, esto es un poco una síntesis. Podría desarrollar toda una mañana de cosas que sucedieron y cómo los resolvimos, pero estos fueron los más importantes. Lo que realmente quise encontrar algo que fuese algo que pueda ser diferente a lo que normalmente tenemos en el mercado o los pedidos que nos piden nuestros clientes. Esta combinación de 3 vías de transporte en un solo proyecto consideré que era algo que podía estar adecuado al título que nos encomendaron ustedes. Así que bueno, espero haber sido claro y dejo más preguntas para una futura ronda una vez que mis colegas hagan sus exposiciones. Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos este caso, por tu generosidad, excelente presentación, gracias por compartirlo, y ahora vamos a continuar con Fernando, bien, que es nuestro segundo ponente. Fernando, quisiera presentarlo brevemente antes con una bio. Fernando es una persona con una trayectoria aproximadamente de 3 décadas, trabajó en el ámbito logístico y marítimo. Comenzó su carrera como capitán de ultramar durante 9 años a bordo de buques de las empresas Elma y Ultra Ocean. Posteriormente, ya trasladado en tierra, comenzó a desarrollarse en compañías de agencias marítimas, compañías de estiba y terminales portuarias. Luego, ya desde 1997, comenzó a desarrollarse en el Freight Forwarder, especializándose en carga proyecto, desarrollando posiciones de Managing Director como Berlin, logística para Argentina y Bolivia. Actualmente, Fernando ocupa el puesto de gerente de desarrollo de proyectos para Fresh Group, bien, dando cobertura regional para los países de Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Ahora, si les parece bien, vamos a darle la palabra a Fernando para que nos pueda compartir que tiene un proyecto muy interesante. Sí, buenos días, gracias Sergio, gracias a todos los presentes y al amigo Juan Carlos Giaslandi, que también los conozco hace años. Yo les voy a presentar un video no tan magnífico tal vez como el de Juan Carlos, es decir, no van a ver un Antonov. Es una operación marítima de unos generadores de Wärtsilä que, bueno, hemos transportado a Manantiales Ver, a una central térmica. Así que si vamos con el video y después les explico un poco de qué se trataba la operación.
Bueno, este es un video corto de una operación que comprendió el traslado de 5 generadores y sus componentes desde Gotemburgo, en Suecia, hasta Manantiales Ver, incluso con posicionamiento sobre las bases. Estos 5 generadores pesaban 181 toneladas cada uno, los entregaron FOV, Wärtsilä, en el puerto de Gotemburgo. A ver, Wärtsilä es una empresa que fabrica generadores. Si bien es finlandesa, tiene la planta de que fabrica los generadores está cerca de Gotemburgo, en Suecia. Así que bueno, se embarcaron allá. El transporte se hizo con un buque de BBC. Fueron los 5 generadores más componentes que sumaban aproximadamente 1.500 Freightons y además 130 contenedores Shipper-Own. No sé si todos saben lo que es un Shipper-Own. Shipper-Own es un contenedor que pertenece al dueño de la carga. No son contenedores de línea. El transporte desde Gotemburgo fue hasta Comodoro de Rivadavia, de Comodoro de Rivadavia hasta el sitio, hasta Ver, la central térmica Ver, hay aproximadamente 80 kilómetros, 89 kilómetros exactamente. Se hizo con una empresa de transportes que no solamente tenía la capacidad de transportar todos los bultos, sino que además subcontrató todos los camiones para los contenedores. Ustedes calculan que 130 contenedores, tenemos siempre tiempos de almacenaje en los puertos que son cortos, tenemos que entregar. A veces las cargas grandes, uno le pone más atención, pero las cargas chicas que acompañan todo el proyecto también hay que prestarles atención, porque pueden generar costos en los puertos. Para el transporte de generadores, ustedes sabrán que 181 toneladas, como Juan Carlos también había comentado con las cargas de Bolivia, requieren una atención especial. Lingas especiales, que el buque las tenga, que el puerto los pueda recibir. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en el puerto, en un momento dado, los generadores estaban uno sobre un carretón y los demás sobre patas de elefante. En el puerto usualmente no hay grúas capaces para levantar esos pesos y uno tiene que prever lo que va a hacer para después poder llevarlos. Se ponen sobre soportes momentáneos que quedan temporarios, esa es la palabra exacta, soportes temporarios, para después poder meter un carretón abajo y trasladarlos. Usualmente eso se hace con una calecita, tenemos 2 o 3 hidráulicos y se van transportando. Cuando se llegó al sitio, había que posicionarlos, los generadores iban en línea y se usó un sistema de skidding y de jacking, con lo cual no hace falta grúas, porque el lugar donde van estos generadores es cerrado y uno no tiene, no tiene capacidad de poner una grúa porque es un galpón, por así decirlo. Entonces uno tiene que prever, hacer los rieles, los caminos, se llevan equipos especiales que son unos hidráulicos que van empujando, van corriendo el generador. Ustedes calculen, se ponen 2 vigas, 2 rieles y unos hidráulicos como gatos serían, pero lo trasladan en forma horizontal, que tienen capacidad para transportar, para trasladar 181 toneladas. Y esto también tiene que ser específicamente milimétrico, porque el generador no puede ir en cualquier lugar, porque tiene conexiones que uno tiene que hacer, conexiones rígidas, se tienen que poner caños para después conectarlo a la red, y todo eso tiene que ser preparado de antemano y hecho al centímetro. Y evidentemente también corren los tiempos. En todos los contratos, como dijo Juan Carlos antes, hay penalidades. Uno tiene que hacer las cosas en tiempo y forma, hacerlas con precisión y cuidándose. El transporte fue oceánico, terrestre y después estuvo el montaje, que es la palabra que se utiliza para estas obras. Y el proceso habrá sido de 2 meses porque en el puerto, en origen, uno tampoco puede llevar los generadores todos juntos a veces y uno está esperando que llegue la carga. Cuando llega el barco, todo tiene que estar junto, preparado. El barco, si no tiene toda la carga, cobra demoras, cobra estadía. Entonces, la carga tiene que estar toda junta, pero el proceso para llevarlo demanda tiempo. Entonces, a lo mejor el primer generador entra un mes y entra un día y el último entró al mes. Y en la descarga
puede ocurrir lo mismo. Es decir, depende de la cantidad de equipos que uno disponga, los saca más rápido o más lento del puerto. Pero como además en el sitio los lugares no son amplios, uno tiene que ir llegando con un generador a la vez. El tiempo de posicionamiento del generador en sitio llevaba todo el día, es decir, se instaló un generador por día y el proceso final de toda la operación fue de aproximadamente 60 días. Bueno, no sé si les tienen alguna consulta que hacer o podemos pasar a las preguntas. Sí, Fernando, lo que vamos a hacer sobre el final, la audiencia va a tener la posibilidad de, si tienen interés, de preguntarles sobre algún caso en particular, algo que les haya quedado inconcluso para poder profundizar. Yo me gustaría hacerte unas preguntas que voy a tratar de concatenarlas. Primero, ya de acuerdo a lo que estamos viendo con la exposición de Juan Carlos y tu exposición, vemos la complejidad que conlleva este tipo de transportes, ¿no? De proyectos de carga y me gustaría consultarte qué consideras que es lo más importante al momento digamos, de avanzar con un proyecto de esta naturaleza y qué es lo que necesitas del cliente para poder tomar la iniciativa, ¿no? Sí, lo más importante, y lo van a repetir en todas las operaciones de proyecto, lo más importante es la seguridad. Es decir, acá no hay vuelta para atrás. Un proyecto, si se hace rápido y se hace barato, pero no es seguro, no se puede llevar adelante. Es decir, lo que manda acá es la seguridad. Y para eso es necesario la ayuda del cliente. Es decir, nosotros, previo a hacer todo el estudio, necesitamos dibujos de todos los planos, de todos los equipos que tenemos que trasladar. Necesitamos saber cuáles son los puntos de apoyo. Si una carga la puedo izar de cualquier lugar, dónde está el centro de gravedad. Es decir, los planos son fundamentales. Sin planos uno no puede trabajar y no puede brindar seguridad. Una vez que uno tiene los planos que son los adecuados, hace falta que el cliente nos dé una secuencia de entrega. ¿Cuándo van a estar listas las cargas? Muchas veces pasa que uno tiene una carga, está lista, está fabricada, pero no tiene la aprobación de seguridad técnica. No está aprobado y a veces es una cuestión de pinturas. Ustedes no saben lo que son los proyectos. A veces una entrega de mercadería por parte del proveedor al cliente se frena porque tienen detalles de cosmética, de pintura, si no están bien marcados. Es decir, los planos son fundamentales. La información técnica de cada pieza es fundamental. La secuencia de entrega es fundamental para que nosotros podamos hacer las cosas en forma segura y definir qué tipo de barco usamos. Ustedes vieron que este generador se bajó con 2 grúas. Es decir, no todos los buques tienen capacidad de izaje necesaria. También hay que ver el largo, el ancho, el alto, ver cómo podemos ubicar esas piezas en la bodega, hacer el plano de estiva previo, hacer un pre-stowage plan, para después definir también cómo vamos a descargar. Está todo muy ligado. Entonces, insisto, lo principal es la seguridad. Para la seguridad intervienen ingenieros, nosotros les damos los planos del barco, les damos los planos de la carga a nuestros propios ingenieros y nos dicen cómo poder hacer el izaje. La estiva a bordo sí la determina el comando del barco, el armador del barco. Y otro tema muy importante es cómo ponemos las piezas en el barco. No es solamente apoyarlas. Es decir, estas piezas tienen 181 toneladas, hay piezas más pesadas, hay cargas más pesadas, y las resistencias de los barcos pueden estar en 5, 7 toneladas por metro cuadrado. Uno tiene que determinar qué vigas pone, qué soportes pone, no se pone nunca jamás, o sea, jamás. En general no se pone nunca una pieza pelada sobre la cubierta del barco. Se tienen que poner maderas, gomas, se le ponen stoppers, hay soldadores que tienen que trabajar arriba. Todo eso se tiene que analizar y hacer antes. No cualquier eslinga puede usar podemos tomar las cargas, hay que ver con qué ángulo tiran, con qué altura. Es decir, hay todo un trabajo antes de que nos otorguen un proyecto. Todo esto es
parte de el estudio que uno hace, porque si no lo hace, no sabe qué buque poner, no sabe qué buque contrata y los precios pueden dispararse de un buque a otro. Lo mismo pasa en el transporte. En el transporte, yo no sé si ustedes han podido fijarse, había módulos hidráulicos de 18 ejes. Es decir, uno tiene que determinar cuántos ejes tiene que poner para distribuir el peso, no porque el camión necesite. Es un tema de resistencia y de tema legal de vialidad. En Argentina existen leyes que nos impiden llevar más de 1,8 toneladas, no, perdóname, 14,4 toneladas por eje para los módulos hidráulicos, 14,4. Entonces uno tiene que distribuir el peso para que ese peso no se pase de esa resistencia. Entonces, todo este análisis lleva a que la operación se pueda hacer bien. Y la puesta sobre las bases es otro tema que también requiere mucha dedicación e ingeniería, porque los elementos existen, están, pero uno tiene que visualizar bien a qué altura está la base, cuánto tengo que levantarlo para que corra. No, estos equipos muchas veces tienen sensores de golpe y esos sensores tienen que, si uno hace un movimiento brusco, ese sensor salta. Es un incidente que después puede tener repercusiones. Bueno, no sé si con esto más o menos te di por sentado. Para resumir, seguridad y planos. Lo más importante es la seguridad y lo que más necesito son los planos adecuados y en los tiempos adecuados. Bien, perfecto. Sí, muy claro, Fernando, la exposición. Me gustaría preguntarte, a ver si estamos dentro del tiempo, ¿qué diferencia hay entre un proyecto spot, bien, y uno a largo plazo? Si me Sí, podrías bueno, dar... sí, este caso del video que presentamos es un proyecto spot. Es un proyecto que fue un solo embarque, empezó, terminó. El año pasado estuvimos, bueno, hay otros proyectos como los mineros. Un proyecto minero puede durar 2 años, 3 años. Y el proyecto minero o un proyecto de una instalación de una planta no es solamente un embarque, son varios embarques que pueden ser marítimos, aéreos, pueden ser terrestres, por carga que viene de Brasil, que viene de Chile, puede ser que sea un contenedor o un aéreo chico de un repuesto que viene urgente. Uno cuando habla de proyectos tiene que pensar que hay cargas de proyecto y hay proyectos. Los proyectos tienen un plazo de duración que se excede a un solo embarque. Incluso puede ser un proyecto de 2 embarques, pero en general son años, 2 años, un año, y abarca un montón de vías de transporte y pueden ser cargas chicas, cargas grandes, y hay un contrato para todo el proyecto. Y cuando uno habla de un contrato para todo el proyecto, habla que muchas veces, y eso para nosotros los forwarders es un problema, uno tiene que fijar tarifas por un año o por dos. Y ustedes saben que eso en Argentina es casi imposible con el transporte terrestre y ni hablar de los transportes internacionales. Te agarra una pandemia donde las tarifas subieron de un 100%, más que un 100%, un 500% subieron las tarifas y uno tiene cerrado un proyecto. Obviamente en los contratos hay cláusulas en las que uno puede arguir y recotizar, ¿no? Pero un proyecto usualmente a largo plazo es un proyecto cerrado e incluso en tarifas. No sé si les quedó claro lo que es un proyecto Clarísimo, spot. Fernando, Ok. que yo quisiera, si vos querés, para ir cerrando, querés comentarnos algo que a vos te parezca que sería, digamos, importante para poder tener una comprensión del caso que nos compartiste, algo que nos quieras comentar como para cerrar. Miren, acá sí hay algo que es interesante, interesante, todos los que están acá presentes lo saben, es decir, en un proyecto uno como forwarder tiene un cliente. Ese cliente usualmente es un EPC. Un EPC es una empresa que hace ingeniería, procura y construcción. Y además hay otro cliente que es el del EPC, quien contrató al EPC. En el caso que yo les mostraba, el cliente final era YPF.
El EPC era el mismo Wärtsilä, porque Wärtsilä, que fue el que proveyó los generadores, entregaba los generadores y vendió los generadores, hizo la ingeniería, vendió los generadores y después los instaló. Nuestro cliente era Wärtsilä, pero obviamente tenemos que dialogar e interactuar con YPF. No nos queda otra porque evidentemente el sitio es de ellos, hay permisos especiales para ingresar, hay coordinaciones que hacer con ellos, y uno tiene que tener la cintura de entender que si bien, y encima YPF es argentino, uno se encuentra hablando con un argentino que habla de otra forma, pero el cliente es Wärtsilä. Nuestro principal siempre es quien nos contrata. Puede haber en el medio injerencia del cliente final, pero uno tiene que tener muy en claro quién es el cliente para poder seguir la política y el desarrollo del cliente. Hay contratos en el medio, el nuestro con nuestro cliente que era Wärtsilä y el de Wärtsilä con el de YPF, que si bien tienen que, no digo ser un back-to-back porque son contratos diferentes, pero en tiempos y en definiciones sí tienen que estar emparejados, a veces no sucede. Entonces uno tiene que estar muy atento cuando firma un contrato a ver qué es lo que está ofreciendo y también qué es lo que nos permite nuestro cliente. Bueno, muy bien, Fernando. Ha sido muy completa la exposición, muy interesante lo que nos mostraste, sin duda es un ejemplo de cómo se deben enfrentar estos desafíos. Te agradezco la ponencia, seguramente sobre el final quizás tengamos alguna pregunta de la audiencia como para compartirte. Y ahora me gustaría pasar a Slandi, presentarles, ¿sí? Slandi Salazar es quien hoy se desempeña como Grow and Solution Design Manager en Maersk. Es una profesional amplia experiencia, que cuenta con amplia experiencia en el diseño y ejecución de proyectos logísticos, especializada en el transporte en tierra tanto nacionales como internacionales. Posee una trayectoria en el sector de oil and gas y minería, donde pudo participar en el desarrollo de estrategias de logística integrales que le permitió optimizar los procesos de transporte y cumplimientos aduaneros. Su perfil se distingue con un sólido conocimiento en este tipo de actividades y es lo que les permite desarrollar su tarea. Es un honor contar con la presencia de Sandy sobre el proyecto que nos preparaste. Si querés compartirnos, te paso la palabra. Muy buenas tardes a todos, un placer estar acá. Gracias a todos los que se han sumado a este espacio. Muchas gracias a Hanseática por el espacio importantísimo y bueno, que nos permitan tener este foro para compartir las experiencias que tenemos. Si nos pasan el video.
El video muestra una operación muy interesante. Me pareció que era adecuada para el foro. Al igual que el resto de mis compañeros, tratamos de incorporar soluciones que incorporan varios medios de transporte. En este caso tenemos transporte terrestre especializado, tenemos barco oceánico, tenemos barcaza por un recorrido en el río Amazonas, tenemos transporte terrestre y algunos servicios conexos también con entrega e instalación en sitio. Si pasamos a la siguiente. Fíjate, al igual que el resto de mis compañeros, este fue un proyecto para una termoeléctrica ubicada en Silves, en el estado del Amazonas, en Brasil. Este proyecto lo ejecutamos el año pasado, lo ejecutó el equipo de MPL en Brasil y comprendía el transporte. Nuestro cliente era VEX Equipamentos, el mandante del proyecto, y había que retirar 3 transformadores, 2 de 230 toneladas cada uno y uno de 175 toneladas. El resto de los accesorios aproximadamente también sumaban unas 300 toneladas en equipamiento distinto que ubicamos en aproximadamente 22 semirremolques estándar. Em, Toda esta operatoria había que hacerla desde Betim, que es donde está la planta del cliente, y el diseño logístico que se armó para la entrega en el proyecto Azulado lo vemos seguidamente. En la siguiente slide. Aquí habla un poco de lo que bastante bien explicó Fernando sobre el tema de la data. La data de la carga, de lo que se tiene que transportar, es fundamental. Los planos, puntos de apoyo, centros de gravedad, dimensiones, pesos, además de las expectativas y las exigencias propias del cliente, son los que nos permiten comenzar a hacer la tarea. En mi caso, comenzar a hacer la tarea es primero enfocarse en todo el aspecto técnico, porque para un proyecto de envergadura como esto, se precisan desde estudios de ruta para todo lo que es el movimiento terrestre, se precisan planos para todos los medios de transporte. Ahí tenemos el plano de carga que se hizo que coincidencialmente BBC está en todos los proyectos. En este caso, los 3 barcos, los 3 charters fueron de BBC. La barcaza también requiere un plano de carga. De hecho, el plano de carga responde a cómo lo tenemos que descargar y a cómo tiene que llegar al sitio. Entonces, no solamente las consideraciones de peso, obviamente volumen, eh, también está el hecho del aspecto comercial y del aspecto de la entrega final. Entonces, para esta operación, aparte de la programación y del diseño logístico, para poder armarlo, se hicieron todas estas consideraciones que les expreso ahí básicamente, hasta inclusive batimetría del río Amazonas, porque teníamos que poder saber y confirmar que podíamos llegar con las barcazas y ese peso hasta el puerto de Siles, en el Amazonas. Entonces, a veces las cosas ocurren porque efectivamente hacemos un análisis descarnado de la realidad. Eso es muy importante para poder trabajar sobre hechos ciertos y concretos. Y sobre esos hechos ciertos y concretos hacemos el plan de trabajo. En la siguiente slide. Aquí les muestro rápidamente el transporte terrestre desde la salida de Betín, fueron 540 kilómetros, hasta el puerto de Itaguaí, de Sepetiba, en Río de Janeiro. Muy parecido a lo que mencionó al principio Fernando sobre la secuencia, el primer transformador lo movimos en agosto, el segundo en septiembre y el tercero en octubre. Primero por temas de convoy, segundo por temas de escoltas policiales, disponibilidad de escoltas policiales dentro de Brasil. No es un recorrido muy largo, son 540 kilómetros, pero se tomó su mes. Entonces, la coordinación después en puerto para ir llevando cada transformador, posicionándolo sobre patas de elefante, eh, requirió también una cierta logística y obviamente planificación, porque cuando llega el barco tiene que estar todo. Allí se muestran en las imágenes el proceso de carga de los componentes y en la última foto del lado derecho inferior, ahí se ven los trabajadores sobre el tema de cómo es la trinca y cómo es la ubicación segura de los bultos dentro del barco, que
es muy importante para efectos del tránsito seguro de la mercadería. Seguimos, el barco zarpa y entonces llegamos a este puerto, al puerto de Belén do Pará. Y esta operatoria, pero muy interesante por demás, porque se hace en conjunto el barco con las dos barcazas. Si ustedes se fijan, está una barcaza con los 3 transformadores y está la segunda barcaza con todos los accesorios. Pueden visualizar las patas de elefante. Uno de los transformadores viajó montado sobre patas de elefante y los otros 2 fueron montados sobre el acoplado, de modo que pudiesen ser descargados rápidamente cuando llegaran a destino, porque por supuesto no hay servicios de grúa en el puerto en Silves, en el Amazonas. Esta operatoria también implicó inclusive el posicionamiento a tiempo para el recorrido marítimo, para que estuviera la barcaza disponible, y dentro del rango de fechas que nos permitía, por el tema también que era medio temporada seca, entonces había también una baja de calado. El siguiente slide. Aquí ya llegamos al puerto de Silves, obviamente bastante más precario, ¿ok? Y se descargan los transformadores y el resto de los componentes sobre camión, en este caso los componentes sobre módulos hidráulicos, y hacemos el recorrido uno a uno. La distancia, la verdad, era bastante poca, 12 o 13 kilómetros desde el puerto de Silves hasta la zona de descarga. En el siguiente slide. Ahí entramos nosotros al proyecto y ahí está identificado el lugar donde tiene que ir posicionado cada transformador, y del mismo con el rigging, con el skidding system, se van ubicando cada transformador en su lugar y en la posición precisa y específica donde tienen que ir ubicados. Con esto terminamos el proyecto, que fue bastante retador, porque si bien es cierto, todos los que trabajamos en esta área, tenemos que ser férreos al hacer la tarea de identificar los componentes, cuál es la ruta crítica, todos los aspectos operativos y técnicos del movimiento, cualquiera este sea, lo hacemos con precisión. Pero, no obstante eso, siempre hay cambios. El elemento cambio es algo que pareciera ser una constante. Entonces, la capacidad de poder adecuar, tuvimos que hacer adecuaciones a lo largo de la ejecución para poder adaptarnos a contingencias climáticas, contingencias de autoridades, que inclusive, o contractuales, que forman parte de la ejecución de los proyectos, y tenemos que estar preparados con el mindset y los planes de contingencia necesarios para asegurar la solvencia y la seguridad del proyecto. Esta básicamente sería como el final de mi presentación. Bueno, Slandi, muy bien, muy clarificador y muy interesante el caso que nos compartiste. Quisiera hacer algunas preguntas, voy a tratar de concatenarlas para no irnos de tiempos, Dale. pero digo, nos interesaría saber cuánto tiempo o cuántos recursos lleva la planificación y ejecución de un proyecto, cuánto hay que contemplar, la cantidad de recursos que hay que contemplar, ¿no? Para ver cuántas personas son necesarias para poder llevar adelante esta planificación y la ejecución misma del proyecto. Y finalmente ya te sumo otra pregunta para hacerlas todas juntas y la vas contestando si podés. ¿Cuál es el impacto a la comunidad? Porque ahí tenés un gran desafío, ¿no? Al atravesar las zonas que la travesía terrestre hace, ¿qué impacto podés tener sobre las comunidades, sobre el aspecto climático, la huella ecológica y demás? Si nos podés compartir. Sí, bueno, para este proyecto en particular, tenemos un equipo de unas 5 personas que forman parte del equipo de MPL. em, y la conjunción clave de los proveedores que hacen posible la concatenación de todos estos servicios. Estamos hablando de más de 15 empresas de distintas categorías, desde BBC, desde el charter del barco, hasta barcazas, módulos hidráulicos, camiones, agentes portuarios, surveyors, obviamente, em,
es una amalgama de proveedores muy importantes que permiten, obviamente, los equipos de ingeniería, tanto del cliente como los nuestros, para poder hacer el armado de la solución e ir limpiando cada uno de los escollos de cada una de las etapas que se tenían que validar y obviamente el cliente confirmar que la propuesta era segura y era factible de realizar. En cuanto al tiempo, la preparación creo que tomó como unos 60 días, lo que es la planificación, el ubicar todos los informes, soportes, el diseño logístico de la operación. Nosotros en Maersk, en MPL lo llamamos Solution Design. El Solution Design de la operación y todo tardó como 60 días y la ejecución fueron unos 90 días. Entonces, más o menos ese es el time frame más o menos de la operación. Mira, entiendo que para este proyecto es muy importante para la comunidad de la zona porque obviamente permite la generación eléctrica. Ellos utilizan gas natural de esos pozos y producen energía con con usinas. Entonces, todo este sistema eléctrico favorece a todo el norte de Brasil. Entonces, fue muy importante, además de que ellos tienen también unos planes de formación profesional para incorporar gente de la zona. Entonces, es un proyecto que está muy bien visto, no solamente por las ventajas propias de la electricidad, que no es un tema menor, sino también porque hay un crecimiento en torno al personal que se está sumando a la obra. Muy bien, Slandi, muchísimas gracias, muy clara tu exposición. Me gustaría ver si querés, necesitas redondearnos algo para poder, algo que quieras comentar adicionalmente como para poder mejor comprender nosotros la magnitud del Claro. proyecto, algo que haya quedado. No, bueno, en mi caso, a mí me gustaría cerrar con dos conceptos. Uno, que como proveedor, como freight forwarder, como proveedor de soluciones, eh, tenemos que siempre hacer la tarea de forma muy técnica, de forma muy profesional, con el foco siempre de la eficiencia y la seguridad, que no puede quedar nunca, no hay opción posible de ejecutar esto. Y por otro lado, tener también la cintura para poder adecuar a los cambios que siempre nos van a caer por sorpresa. La capacidad de análisis nuestra, pero también la capacidad de adaptación a los cambios, a los incidentes, a las contingencias que nadie quiere, que nadie espera, pero que sin embargo es una posibilidad. eh, el risk mitigation, la mitigación de riesgo es parte de nuestra tarea, pero también lo es la capacidad de poder atender a los cambios y resolver de la mejor forma posible, dándole al cliente la solvencia de que puede contar con nosotros para poder llevar a cabo el proyecto que nos han encomendado. Serían esas mis dos ideas como para cerrar. Muchas gracias, Slandi, muy amable, gracias por tu exposición. Ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar con Alejandro. Antes lo voy a presentar y les quiero comentar que lo que vamos a hacer, porque estamos ya en tiempo cumplido, luego de la exposición de Alejandro, que una de las preguntas que hay en el PIR, Alejandro la va a estar contestando con su exposición. Vamos a ir directamente a la conclusión y cualquier pregunta que quieran realizarle a cualquiera de los expertos, le pedimos que nos escriban y nosotros se la vamos a compartir. De cualquier manera, nos quedan registradas las preguntas que ya han hecho y le vamos a poder pasar a ellos como para que la puedan compartir. Paso con Alejandro. Alejandro es abogado titulado de la Universidad Católica Argentina, se ha desempeñado como profesional independiente del derecho y docente, es conferencista, ha ocupado puestos en diferentes posiciones en empresas y organismos internacionales y desde hace 16 años se desarrolla como responsable regional para Hanseática. Hoy él nos va a estar compartiendo la importancia de asegurar la carga proyecto, que es un poco lo que acompaña, digamos, orgánicamente al transporte de esta travesía de estos proyectos tan especiales y tan complejos, ¿no? Alejandro, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Sergio.
Básicamente vamos a hacer un resumen un poco, como dice el título, de la visión del seguro. Cuando hablamos de seguros de mercadería en logística, solemos hablar, como ustedes bien saben, de pólizas que ya están parametrizadas para un uso, digamos, habitual, con condiciones y exclusiones que son aplicables a la mayoría de los movimientos, aun cuando estos movimientos exijan diferentes vías de transporte. En el caso de las cargas proyecto, fundamentalmente hablamos de una cobertura que está hecha a medida para un transporte que implica generalmente componentes de gran tamaño, de mucho valor y como, bueno, habrán notado en las exposiciones de mis colegas, de una enorme complejidad en su manejo, ¿sí? La verdad, la principal diferencia entre el seguro que habitualmente utilizamos para el transporte de mercadería en la logística y el seguro que aplica a las cargas proyecto tiene que ver en la personalización del seguro. Y acá, bueno, voy a resaltar dos o tres aspectos que considero son los más importantes y fundamentales, ¿no? En primer lugar, el valor del proyecto, ¿sí? Es importante a la hora de considerar un seguro para este tipo de operaciones, no solo tener en cuenta el valor de la mercadería que se está desplazando, sino todos los costos que son también muy altos asociados a esa operación, como ser, por ejemplo, el flete, bueno, cualquier tipo de gasto asociado, porque esto, en caso de que algo suceda, incrementa obviamente la pérdida, ¿no? En segundo lugar, las diferentes etapas y las necesidades específicas que requieren este tipo de proyectos, como ser cargas, descargas, almacenajes, y toda una serie de operaciones también muy complejas desde el punto de vista del manejo y de la logística, que no tienen que ver exclusivamente con el desplazamiento de la mercadería. Otro aspecto importante a considerar son los tiempos de ejecución, como bueno, alguno de los colegas también mencionó anteriormente. Estos son proyectos de largo plazo, no estamos hablando de un movimiento en particular, sino de un desplazamiento de carga que lleva muchos viajes, muchas veces mucho tiempo. Bueno, algunos de ellos hablaba de proyectos de 3 meses, a veces llevan más meses, a veces llevan años inclusive, ¿sí? Entonces, este es otro aspecto también a tener muy en cuenta a la hora de elegir las coberturas para este tipo de seguros. Y las últimas, digamos, dos consideraciones en lo que tiene que ver con esto que me gustaría hacer es una, que generalmente en este tipo de cargas se utilizan también extensiones de cobertura, porque acá estamos hablando, también lo mencionó alguno de los colegas que me precedió, no solamente de transportar la mercadería, sino de una eje posterior, por un lado, que tiene que ver con montaje y demás, y por otro lado, con pérdidas financieras que se le pueden llegar a ocasionar al dueño de este proyecto en el caso de que no se cumplan a tiempo las etapas de traslado, las etapas de montaje, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, todos estos aspectos como para tener en cuenta, reiterando, no es ya un seguro que tenga que ver con algo que está parametrizado y que todos mayormente conocemos, sino de pólizas y coberturas que se diseñan a medida. Un aspecto más a considerar es que, como habrán advertido, ya este tipo de manejo de por sí es sumamente complejo y requiere de que, como bien decías, Landy, todos los engranajes se acoplen y funcionen de una manera perfecta, pero también genera un riesgo para quien está ejecutando este transporte, que puede ser un agente de cargo, un operador logístico. Por eso, a la hora de considerar
los seguros como parte de la seguridad y la prevención en el proyecto, no solo hay que tener en cuenta lo que puede suceder en la logística, sino también los errores, las omisiones, algún tipo de manejo o algún tipo de responsabilidad que se le pueda tener. El ideal sería no solo proteger la carga, sino también proteger la actividad que está desarrollando esa persona. ¿Sí? Como conclusión, diría que los dos aspectos, más allá de esto que estamos hablando, la cobertura y demás, para tener cubiertos los aspectos, en lo que tiene que ver obviamente con los valores que son muy altos que están involucrados, considerar también el respaldo de la compañía con la que uno está tratando y fundamentalmente el expertise, ¿no? La comprensión que tenga quien va a darnos ese tipo de seguros de la complejidad de los movimientos y lo que implica un manejo de carga tan grande y tan riesgoso. Así que eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Como siempre, muy claro, gracias por tu ponencia. Les quiero comentar que ya estamos cerrando, solo un minuto. No quería cerrar antes de comentarles que tenemos preguntas en PIR, las tenemos mapeadas, como Olga Ruiz, Jorge, lo tenemos a Gisela, tenemos Rubén. Todos ellos las vamos a mapear, se las vamos a pasar a los expertos para que le puedan dar una contestación. Ya las tenemos a todas registradas. Para terminar, yo lo que quería compartir es que hoy lo que aprendimos fue que las cargas proyectos son un verdadero desafío logístico, ¿sí? Que requieren planificación, tecnología, coordinación, y también vimos que el seguro es un aliado estratégico, orgánico, como siempre nos gusta decir, para proteger la inversión y garantizar la continuidad del proyecto. Para terminar, queremos agradecerle la generosidad de nuestros ponentes, Juan Carlos, Fernando, Slandi. Estamos muy agradecidos. En nombre de Hanseática les agradecemos haber participado del proyecto, haber tenido la amabilidad de compartirnos su conocimiento y mostrarnos algo que para nosotros es nuevo y podemos aprender toda la audiencia. Finalmente, agradecerle desde ya a toda la audiencia, a todos los que se han sumado, porque el compartir contenido nos hace más fuerte, nos genera vínculos, genera continuidad, genera comunidad y creemos que es lo más importante para profesionalizarnos. Así que gracias nuevamente, nos estamos viendo hasta en nuestro próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias por la invitación. Saludos.